Bien. A ver. Vamos viendo a ver quién se va uniendo. Vale, no sé si me podéis ver. Si es así, por favor, darle a... Darle a... Contestadme, decidme algo. Vale, ya estoy viendo que se va conectando gente. Bien, vamos a ver. Dejamos unos minutitos, ¿vale? Para que os vayáis conectando. Perdonad por la tardanza, 5 minutitos, hemos tenido algunos problemitas técnicos. Y ya explicamos ya un poquito de qué va a tratar este directo y sobre todo las bases de los que muchos estáis deseando a la hora de participar en este directo, en todos los productos que tan gentilmente se han ofrecido a dar Bor España, Baldu Bike y Glover Bike. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? A ver, por favor, si me lo podéis decir sería fenomenal. Bien, a ver qué tal, vamos uniendo. Iré viendo aquí si me va dejando el ordenador para bajar. De momento no veo ninguna pregunta. Creo que tenemos una serie de preguntas que vamos a responder en este momento. Dame unos minutos. A ver. Bueno, saludamos a las personas que están comentando en este directo y a los que estáis conectando. Luis Escalona, Pablo Albade, Alberto Gómez, Javier Prieto, Ciclismo Máster. Creo que ya podemos comenzar si os parece. A ver, compartimos esto en un último grupo y comenzamos. Bien. Bajamos un poquito la música. Eso es. Vale, fenómeno. Veamos qué tal. A ver. Aquí un poquito. A ver si puede ser. Bien. Ya lo ponemos aquí. Bien. Bien. Pues bueno, vamos a comenzar ya este directo. Bien, bueno, me presento, soy Gabriel Garrido, me dedico al mundo de la preparación física y sobre todo de investigación en ciencias del deporte y concretamente ciclismo. Quiero agradecer sobre todo esta participación, esta colaboración a Ciclismo Máster. Para mí la mejor página de ciclismo e información que hay para todos los ciclistas máster de España. Y por supuesto agradecer también el apoyo de Bor España, Glover Biker y Baldu Bike, que tan gentilmente nos han dado toda esa serie de lotes y productos para que a la misma vez que estéis aprendiendo y consultando todos vuestros tipos de dudas, también os puede llevar un cierto premio. Las bases para participar son las que comentamos en este vídeo en la descripción, básicamente. Que le deis me gusta a la página de Ciclismo Master y que realicéis una pregunta en este directo. ¿Vale? Así que nada, comenzamos si queréis ya con las primeras preguntas y vamos para adelante. Por supuesto, a los que estáis viendo el vídeo, que estoy viendo que cada vez os estáis uniendo más personas, agradezco que compartáis el vídeo, que se dé esta máxima difusión, puesto que estamos dando también aquí
Y quiero que, hombre, que lo valoréis toda esta información gratuita, sobre todo, y que os va a poder facilitar de aquellos deportistas que tenéis alguna serie de dudas, sobre todo relacionadas con la competición en ciclismo, el rendimiento, la nutrición y demás, que por supuesto que compartáis este vídeo, sobre todo. Y sería sobre todo una gran ayuda para mí, desde el punto de vista personal, obviamente, y profesional, como también para vosotros. Bien. Bien, primera pregunta. Vamos aquí. Javier Prieto nos dice, tiempo con el que se debe comer antes de una carrera y qué cantidades. Bien, normalmente, obviamente, si entendemos que una carrera vamos a hablar de ciclismo de carretera. Supongamos que es este ejemplo. No obstante, si queréis que metamos algún tipo de otra prueba tipo rally u otra modalidad como puede ser ciclismo en pista, también se puede debatir. Normalmente se tiene un consenso en torno a las 2 o 3 horas antes de la carrera para facilitar lo que es el tema de la digestión. En cuanto al tema de la comida, lo que sí se intenta dar siempre es un pequeño aporte, un buen aporte de hidratos de carbono que nos permitan tener esa famosa reserva de glucógeno tanto a nivel muscular como en hígado para conseguir ese llenado de energía que será luego de vital importancia para las pruebas. Algo que se suele intentar evitar también sobre todo es el aporte de fibra por el lentecimiento de la digestión y sobre todo también un aspecto característico sería fundamentalmente el aporte de hidratos de carbono, sobre todo de asimilación lenta antes de la carrera, puesto que si aumentamos una gran cantidad de hidratos de carbono por encima de un gran índice glucémico, podemos generar luego algo que es contraproducente, que es una hipoglucemia reactiva, es decir, que estemos, por ejemplo, una gran carga de hidratos de carbono de asimilación rápida, que nos genere una gran subida de insulina en sangre, y esta subida de insulina lo que nos va a hacer es que haya una bajada de glucemia en sangre. Esto lo que va a perjudicar posteriormente va a ser el rendimiento. Así que obviamente el tiempo sería, en cuanto a eso, en cuanto a las cantidades, se habla principalmente de no aportar más de 800.000 calorías en hidratos, sería ya una locura en este sentido. Obviamente también depende de otros aspectos, por ejemplo, porque sí es cierto que esto es también muy individual. Hay personas que ya han hecho ya un buen protocolo de alimentación los días previos y no necesitan tener una gran ingesta de hidrato de carbono. Normalmente con una ración de hidrato de carbono sería algo suficiente, siempre y cuando se haya hecho ese trabajo anterior, principalmente. Bien, vemos que más. Por supuesto, agradezco a todas las personas que estoy uniendo. Pablo Albades me comenta, ¿llevas el entreno de algún diabético? Sí, en concreto llevo el entrenamiento bueno, no, vamos, de un ciclista que es diabético, que le acaban de diagnosticar de hecho a la diabetes, o creo que recientemente, por lo que me ha comentado él, y la verdad que es un ciclista que me está sorprendiendo mucho por los datos. Verdaderamente un diabético no tiene tantas pegas a la hora de realizar actividad física, siempre y cuando sea capaz de controlar su glucemia y sobre todo sus niveles o su ingesta de hidrato de carbono, sobre todo que cuide su alimentación. Básicamente eso sería la pieza fundamental para que luego pueda mejorar su rendimiento. Seguimos con más preguntas. Gustavo Muñoz Hurtado dice, entonces es bueno estar en ayunas. A ver, no es que sea ni bueno ni malo. Esto va a depender principalmente de qué objetivo queremos adaptar. Por ejemplo, si queremos hacer un entrenamiento en ayunas ante una carrera, no digo que no haya personas que no lo hagan, puede ser, pero posiblemente haya personas que estén adaptadas tanto psicológicamente como fisiológicamente, entre comillas, y luego también va a depender del tipo de carrera. No obstante, siempre se recomienda que se desayune en carrera, porque las necesidades y demandas de carrera van a ser normalmente altas y exigentes principalmente. José de la Fuente nos pregunta, ¿recomiendas el uso de potenciómetro? Hoy en día en el ciclismo actual, para el que busca rendimiento, lo veo una herramienta fundamental y necesaria. No por el mero hecho de que se tenga vatios, que ya es una novedad, sino porque verdaderamente nos permite aprovechar muy bien el tiempo y nos permite medir muy bien cuáles son nuestras características para de cara a ello luego poder mejorar nuestra preparación y nuestra planificación del entrenamiento y luego mejorar nuestro rendimiento. Algo que muchas veces en ciclismo máster pues se ve que muchos ciclistas tienen potenciómetros pero verdaderamente no están trabajando bien por potenciómetros. Llámalo por no cuadrar bien cargas, llámalo por no ajustar bien zonas de trabajo, llámalo por no analizar bien unas curvas de potencia, llámalo por no identificar bien esos puntos fuertes y débiles, llámalo por no tener un análisis diario o un análisis científico que te permita saber el porqué de no tu rendimiento o el porqué de tu rendimiento.
Entonces, en cierta medida, hay sería un aspecto fundamental el uso del potenciómetro. Luisito López nos pregunta, teniendo datos y zonas de potencia con test y demás, ¿habría forma de calcular ritmo de potencia para, por ejemplo, hacer una cronoescalada? Sí, de hecho, todo lo que son los datos diarios, más los test, más luego todo el análisis, más luego aparte herramientas específicas, a un entrenador le permite cuantificar el tiempo, en función del tiempo de crono que quiere hacer un deportista, cuánta potencia debe generar. Yo, por ejemplo, con ciclistas en los campeonatos de Andalucía, en ciclismo máster, son herramientas que hemos aplicado fundamentalmente. Hemos estimado siempre una velocidad media del ganador y en función de esa velocidad media y de otras variables que se pueden calcular con software, podemos hacer una estimación de cuánta potencia debes generar para dar tu mínimo tiempo posible en esa crono y sin reventar o intentar no dar una bajada de rendimiento exhaustiva que se produce muchas veces en cronos que se generan unas petadas enormes. Venga, seguimos. Daniel Cacerrano nos pregunta, ¿qué consejo de alimentación podría darnos para una prueba como la Madrid-Lisboa de 55 horas? Bueno, en cuanto a consejo de alimentación, algo que veo fundamental y que se olvida muchas veces es que nos acordamos de la nutrición cuando llega a la competición. Fundamentalmente siempre se debe tener una muy buena y correcta alimentación, tanto en hábitos de calidad y cantidad, antes de la competición. En el entrenamiento ya se deben tener unos buenos hábitos, pero sobre todo en pruebas de larga distancia, aquí lo fundamental siempre es dar un aporte continuo de hidrato de carbono y sobre todo no olvidarnos también del aporte de aminoácidos. De hecho, puesto que los aminoácidos junto con un aporte de sales y esos hidratos de carbono van a permitir que no se produzcan esas determinadas bajadas de rendimiento producidas por glucemia o algún tipo de hiponatremia o etcétera. Entonces es muy importante cuidar, por un lado, tanto esa alimentación previa a la competición, durante todo ese proceso de entrenamiento para preparar esa prueba de larga distancia y luego sobre todo tener en cuenta todo, el consumo de hidratos de carbono junto con aminoácidos para esa prueba. De hecho, por ejemplo, en ciclismo de carretera, cuando son pruebas de otra hora no se recomienda un uso de aminoácidos intracompetición, pero sí es cierto que en pruebas de larga distancia sí puede ser interesante para un favorecimiento de síntesis de proteínas, que durante tanta hora de entrenamiento puede ser beneficioso en determinados procesos. A ver, que veamos más. José Manuel Azcona Revilla nos pregunta, ¿cuándo se debería hacer el entrenamiento de series duro? ¿Al empezar el entreno o más al final? Para aprovechar mejor la bebida de recuperación post-entreno. Eh, no es que no es que haya un momento ideal. Yo siempre mi perspectiva en este sentido es que va a depender muchísimo del objetivo de entrenamiento. Por ejemplo, si yo lo que quiero es mejorar cuanto antes los valores de una curva de potencia, yo voy a intentar siempre meter las series al principio de la sesión, porque esto me va a permitir que con menos fatiga pueda incidir más en los mecanismos específicos de mejora de ese deportista. Ahora, si lo que yo quiero es mejorar esas condiciones con una fatiga previa, será interesante hacer esa serie después. Entonces, más que para favorecer la recuperación post-entreno de una bebida, sería más interesante ver los objetivos de entrenamiento y de adaptación fisiológica que queremos generar, por un lado. En cuanto a la bebida de recuperación post-entreno, se habla mucho de la ventana anabólica. Si es cierto que nosotros, por ejemplo, nos vemos, o si nos podemos hacer una lectura previa en la literatura científica, podemos ver principalmente que cada vez el concepto de ventana anabólica se está diluyendo entre comillas. Es decir, que no es que haya que necesitar 2 horas, que normalmente cuando se establece ese intervalo de ventana anabólica donde se maximiza la síntesis proteica, sino que básicamente esto va a depender más del aporte de proteína durante esas 24 horas posteriores, incluso 48 horas, incluso en algunos estudios, y sobre todo la combinación con el hidrato de carbono. Si en algún momento veis que hay una pregunta a lo mejor que no se queda contestada o no habéis entendido, por favor, decídmelo de nuevo y seguimos comentándolo. Bien, seguimos. Juan Carlos Lieto nos dice, hi, ¿geles de cafeína o sin cafeína y por qué? Mm, cuando queremos tomar una decisión con cafeína o sin cafeína, tenemos que ver principalmente el sujeto. Hay personas, por ejemplo, que lo comentamos muchas veces en debate o cuando tenéis la oportunidad de verme en carrera, de que el uso de cafeína o no cafeína va a depender muchísimo del efecto responder o no responder del deportista. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciclistas que no le van a afectar, que por muchas cantidades o dosis que introduzcan de cafeína no van a tener ningún efecto, mientras que otros deportistas sí van a tener efecto.
Entonces, principalmente yo buscaría este efecto responde o no responde. Y luego, por un lado, buscaría también el uso de la cafeína junto con la combinación de hidratos de carbono en determinados momentos de la prueba. Por ejemplo, en últimos momentos finales de la prueba, donde se necesita una mayor activación muscular, donde se pueden decidir esos puestos de carrera, puede ser interesante el uso de geles de cafeína. Y luego, obviamente, tenemos que hablar de la composición de los geles, qué tipo de hidrato de carbono tiene. Tenemos un hidrato de carbono de asimilación media, lenta, tenemos una asimilación rápida. Esta asimilación rápida con la combinación de cafeína va a producir los efectos que buscamos. Eso sería principalmente algo bastante a destacar. Bueno, Alberto Escobar, creo que te he respondido a la pregunta. ¿Cuándo sería bueno tomar un gel con cafeína? Sería interesante los estímulos. También no podemos sacar normas generales porque imaginaos que yo tengo un ciclista cuyo objetivo no es llegar el primero a esa prueba, pero tiene un objetivo táctico para ayudar a un compañero. Entonces tiene que hacer una escapada y tiene que intentar meterse en una escapada como sea para luego, a posteriori, para ayudar a su jefe de filas. Entonces, posiblemente a lo mejor un gel con cafeína en determinados momentos previos o los primeros compases de la carrera puede ser interesante, aunque esto va a depender también de otros contextos y factores. Sobre todo lo que quiero que os quedéis es con el concepto de que aquí no es todo sí o sí, o sea, que va a depender mucho del contexto y lo que tenemos que buscar es, con nuestros medios, la mejor estrategia para ese objetivo. Pablo Albade nos dice, coméntanos entonces el grupo de Facebook y demás. Bueno, tenemos un grupo de Facebook que a todos los ciclistas que os interese, que se llama Nutrición y Rendimiento, Composición Corporal en Ciclismo, creo recordar, en la que estáis invitados y podéis acceder en cualquier momento. Venga, seguimos viendo. Alberto Gómez nos dice, bueno, la miel antes de entrenar, a mí me va muy bien. La miel puede ser un buen sustituto del azúcar siempre y cuando sea una miel natural. El problema que nos encontramos con la miel que se compra normalmente en supermercados es que ya tiene mucho azúcar añadido. Entonces la miel puede ser un buen aliado para aportar un cierto dulzor a la alimentación. No obstante, esto va a depender muchísimo. O sea, no quiere decir que sea ni bueno ni malo. O sea, que cada persona va a tener una respuesta distinta a cada alimento. Son temas muy interesantes porque aquí no entraríamos luego dentro de lo que son temas relacionados con la nutrigenética o la nutrigenómica y que ahora mismo no vamos a entrar en debate porque son temas bastante complejos y demás. Pero sí es cierto que el uso de la miel puede dar efectos positivos ante la situación que hemos comentado en ciclistas que quieran a lo mejor reducir su ingesta de azúcares añadidos y toman una miel natural. Pero natural hablamos de natural, ¿eh? Sin azúcar añadido ni nada. ¿Qué recomendación alimentaria para esta Navidad para no coger peso? Nos comenta Juana. Bien, en cuanto a recomendaciones para no coger peso, lo ideal aquí sería incrementar más nuestra actividad física, eso es fundamental. Y luego, por otro lado, lo que necesitamos también es intentar coger de toda la variedad de platos que nos van a ofrecer en la cena navideña, tirar por comida real. O sea, tirar por aquella comida que, siempre lo digo, que tu abuela iría al supermercado o si tú fueras tu abuela, irías a comprar en tu supermercado. Habría que intentar evitar a lo mejor ciertos tipos de productos como pueden ser los patés, por ejemplo, los típicos trozos de pan, estos cuadraditos que se utilizan con los patés, e intentar aportar o utilizar más materias primas como pescados, carnes, ¿vale? Algún tipo de verdura como puede ser algún tipo de encurtido que puede ser interesante. Entonces hay opciones adecuadas para Navidad sin tener que dejar la tradición, obviamente. Venga, seguimos. Bueno, saludamos a más compañeros, Oscar Miguel Álvarez, José Manuel Lara, Víctor Esquerro, Juan Luis. Jesús Ángel del Pozo Domínguez nos pregunta, ¿utilizas electroestimulación con tu atleta? Es un medio que utilizamos. Aquellos deportistas que suelen tener algún tipo de medio de electroestimulación lo utilizamos sobre todo para el uso de la recuperación, pero sí bien es cierto que no lo utilizamos para mejorar el rendimiento, puesto que no estamos viendo mejoras o efectos significativos en estudios, aparte que sería muy complicado establecer protocolos evidenciados y bien útiles que verdaderamente de transferencia del uso de la electroestimulación en la mejora del rendimiento. No obstante, posiblemente, y aquí seguro que habrá compañeros que puedan aportarnos cuestiones en este sentido, el uso de la autoestimulación en ciclistas lesionados o en proceso de redactación sería muy interesante. Bien, seguimos.
Javier Prieto nos dice, en los días de descanso deben ser de descanso activo o descanso total. ¿Hay que parar semanas enteras o a un par de días? Esto va a depender muchísimo de muchos factores. Existen muchísimos protocolos. Protocolos de descanso total, semanas de recuperación pasiva, semanas de recuperación activa, protocolos de entrenamiento de alta intensidad con grandes volúmenes de recuperación. Esto va a depender muchísimo. Entonces aquí verdaderamente lo que hay que buscar son el conjunto de factores, pero ya no desde el punto de vista físico, sino también psicológico. Por ejemplo, hay deportistas que cuando acaban toda la temporada, aunque hayas planificado bien e intentado meter siempre todos los periodos transitorios, hayas marcado bien los tapering, hayas marcado bien todas las tendencias de carga y descarga, van a tener un problema a nivel psicológico, porque hay personas que es cierto que no tienen a lo mejor esa fortaleza psicológica de aguantar tanta carga, entre comillas, o de aguantar toda una temporada. Entonces, también hay que valorar el aspecto psicológico. No hay una pócima mágica de transición en ese sentido. Seguimos. Víctor Rosquerro nos pregunta, Gabriel, en el libro de Entrenar y correr con potenciómetro de Hunter Allen y Andrew Kogan, recomiendan o indican hacer un test de potencia en un terreno lo más llano posible, pero no es lo mismo mantener los vatios en un llano que subida. ¿Qué terreno recomiendas? Aquí yo lo que veo principalmente y es necesario es ver principalmente el tipo de ciclista que eres y sobre todo ver el tipo de test. Porque muchas veces nos centramos en un sprinter, en intentar mejorar su umbral, hacer test de 20 minutos, test de 20 minutos, y luego verdaderamente las capacidades que tiene que trabajar un sprinter tienen que ver más con test que no son específicos los de 20 minutos. Yo aquí lo que enfocaría principalmente es identificar qué tipo de ciclista eres, hacer una consecución, una toma de datos, analizar bien la curva de potencia y en función de esos datos ya estimar los test indicados para mejorar, sobre todo los test que nosotros necesitamos para mejorar el perfil de ese deportista. Seguimos. Alejandro Ruiz Trujillo nos dice, ¿cómo podemos evitar el tío del mazo? El tío del mazo se puede evitar de muchas maneras. Existe la estrategia CBR, que es la de comer, beber y a rueda. Y luego también existe la estrategia K1, que es K1 como pueda. Entonces, bueno, fuera broma. Cuando hablamos del tío de mazo, supongo que lo que estará hablando son de las famosas pájaras. Aquí hay varios factores que se hablan mucho a nivel científico. Por un lado, se habla mucho de tiempo por encima de la potencia crítica, que son variables que se suelen utilizar en la medición de datos en entrenamiento por potencia. También se puede relacionar con otro tipo de factores, como factores a nivel térmico. La temperatura es un factor que puede influir. El estado de la frecuencia cardíaca, sobre todo el estado del sistema nervioso, principalmente. La cantidad de reserva energética y el uso que se le ha dado de ella durante todo el entrenamiento. Entonces, principalmente lo que hay que cuidar es, yo si fuera ciclista, ver todo en todo momento la potencia crítica en base a tiempo, controlar bien mi alimentación y sobre todo la distribución de la potencia en el entrenamiento o la carrera, y luego seguir con esa nutrición durante las pruebas, aportando siempre un aporte de hidrato de carbono en relación a las demandas de ejercicio físico que se están realizando en ese momento. David Robledo nos pregunta, ¿hasta qué punto es productivo el periodo de base y hacerlo de manera estricta en ciclistas con buena base aeróbica y bastantes años en competición? Bien, yo hay una cosa que yo siempre aquí me cabrea muchísimo y es que a todo el mundo se le examina hacer base porque sí. Y yo no defiendo hacer base porque sí, yo lo que defiendo es que primero se haga un análisis de ese deportista, que se vea cuál es el contexto de ese deportista, la historia de ese deportista y en función de eso nosotros ya planificamos entrenamiento. Yo, por ejemplo, tengo deportistas y puedo decir que yo llevo deportistas que no hacen periodo de base y están ganando Copas de España, y están ganando Campeonatos de Andalucía, y están ganando pruebas a nivel nacional. Entonces, la clave no está en hacer base porque sí. Pues está claro que a un ciclista que no entrene respecto a no entrenar, respecto a hacer base, le va a funcionar. Pero si nosotros no analizamos con criterio todos esos factores, estamos mandando entrenamiento de fotocopia al final a todo el mundo. Entonces yo, si fuera tú, haría un buen análisis de tu perfil de potencia y en base a ello, en base a las demandas de competición y en base a otros factores, planificar el entrenamiento. Seguimos. Francisco Javier Navarro dice, ¿crees que son indispensables los productos energéticos o crees que es suficiente una buena alimentación? Creo que es fundamental como base una buena alimentación, sin duda. Y luego, posteriormente, si se puede aportar con productos energéticos en carrera, sería interesante. No quiere decir que no se pueda aportar también
con productos naturales en carrera. Pero sí es cierto que muchas veces no se tiene esa posibilidad, oportunidad y se puede facilitar con el uso de productos energéticos, de hecho. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo todo eso, tanto una buena base nutricional y alimenticia y luego en competición ya dar una buena aporte tanto en cantidad como calidad. El problema que tenemos aquí, por ejemplo, con ciclistas es lo que hablamos, por ejemplo, Fran, que, por ejemplo, ciclistas con un gasto de 4.000, 5.000, 6.000 kilocalorías y que luego encima tienen que conseguir, dependiendo de su objetivo, a lo mejor ganar masa muscular. Para ganar masa muscular es necesario un exceso energético, incluso hacer un daño muscular. Aportar 5.000, 6.000 kilocalorías solo a base de comida sólida, entre comillas, no estoy hablando de que no sea comida saludable, sino sólida, muchas veces es complicado por muchos ciclistas. Hay ciclistas que son capaces de comer 5.000, 6.000 kilocalorías al día o 10.000, no digo que no, y luego hay personas que 3.000 ya le cuesta la vida. Entonces todo esto va a depender muchísimo. Moisés Bailón nos pregunta, hola, ¿es cierto que el descanso es esencial para avanzar y por qué? Gracias. Bien, aquí estamos entrando en una teoría que durante muchos años no se ha hablado, que es el síndrome general de adaptación, que hoy en día se está empezando a debatir un poquito, y más con los nuevos modelados, bueno, no con los nuevos modelados, sino con las antiguas politizaciones de entrenamiento y sobre todo con las nuevas tendencias de trabajo. Y aunque nuevas tendencias relativo, porque el uso de potenciómetros es algo que se suele hacer o se suele establecer ya desde los años 80. El uso de entrenamiento por velocidad en trabajo de fuerza es algo que ya a finales de los años 80 con el doctor González Vadillo ya se empezó a hablar ya del uso de la velocidad y cómo esto se podía utilizar para cuantificar la intensidad. Entonces, sí es cierto que a rasgos generales, ante una determinada carga, si nosotros aplicamos una recuperación de esa carga, podemos generar adaptaciones. Pero sí bien es cierto que esto va a depender muchísimo. No todas las cargas son todas iguales, ni todas tienen la misma calidad, ni todas tienen necesariamente el mismo tipo de tiempo de recuperación, entre comillas. Aunque sí bien es cierto que, sobre todo en el trabajo de fuerza tradicionalmente, no se han medido estas variables y esto ha sido un gran hándicap a la hora de poder planificar con exactitud los entrenamientos. Al igual que con ciclismo estaba pasando antiguamente y hoy en día con el entrenamiento por potencia nos puede dar algo más de luz. No obstante, todavía quedan algunos factores que todavía seguro que van a avanzar muchísimo en entrenamiento por potencia y que se van a poder equiparar posiblemente a la gran evolución que, por ejemplo, está teniendo también el entrenamiento de fuerza. Aunque creo, bajo mi punto de vista, que los dos van a la par. Venga, seguimos. Raúl Coscolín nos pregunta, ¿crees que es necesario hacer una base a la antigua e ir aumentando la intensidad poco a poco? ¿O eres partidario de meter serie desde la primera semana? Yo que no es que sea partidario ni de uno ni de otro, es que hay que valorar todo el contexto del deportista, todo ese perfil, y en función de las demandas de competición y en función de toda esa información, y en función del tiempo del ciclista, que muchas veces nos empeñamos en hacer entrenamientos de profesionales, entre comillas, cuando verdaderamente no tiene sentido o no tenemos tiempo para ello. Entonces, fundamentalmente siempre lo que tenemos que buscar es la individualización en ese deportista. Yo, por ejemplo, suelo hacer muchas veces a lo mejor entrenamiento una combinación de ese tipo de entrenamiento. Ahora, yo sé qué parte de la curva hay que mejorar en función del deportista, qué tipo de trabajo va a implicar esa mejora, si hay un posible estancamiento, si no. Entonces, todo eso hay que controlarlo. Bien, seguimos. Bien, seguimos con preguntas. José Manuel Cano nos dice, entrenos en ayunas, ¿bueno o malo? No es que sea bueno o malo, es que, ¿cuál es el objetivo tuyo en el entrenamiento en ayunas? Yo sigo viendo ciclistas hoy en día que hacen entrenamientos en ayunas para perder grasa, cuando verdaderamente creo que no debe ser el objetivo fundamental. Más que nada porque, que si bien es cierto que hay un sesgo en el estudio y demás, se podría decir que el entrenamiento en ayunas podría tener otro tipo de adaptaciones más que la propia pérdida de grasa. Tendría más que ver posiblemente con la utilización de sustratos energéticos, como son las grasas, durante competición. Aunque esto va a depender muchísimo también de las condiciones de intensidad y del nivel de deportista y otros factores. Pero no es que sea bueno o malo, hay que aplicarlo bien. Así que tenemos que darnos cuenta que el entrenamiento es una doble vara o una navaja. Yo me acuerdo de un profesor que tenía que me decía, es que es como una navaja. Y una navaja puede ser el mejor utensilio para un profesional o puede ser la peor de las armas o el peor de los peligros en manos de un asesino. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Feliz Pérez nos pregunta, ¿es tan importante mantener una dieta rica en hidratos o no es tan necesario o imprescindible comer pasta y arroz a menudo?
Yo al menos no como pasta, más de una vez a la semana. Y sin embargo, verduras 3 o 4 y legumbres otro día. Y más bien así. Me iría mejor, a ver, me iría mejor metiendo más arroz y pasta. Gracias, un saludo. Félix, esta pregunta va a depender muchísimo, sobre todo del tipo de objetivo y del tipo de entrenamiento que tienes. Es decir, si yo lo que voy a buscar son entrenamientos de alta intensidad, obviamente los hidratos de carbono van a ser el sustrato mayoritario que va a utilizar nuestro cuerpo para captar energía. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un entrenamiento de fondo y queremos trabajar posiblemente a lo mejor las adaptaciones relacionadas más con los mecanismos relacionados con el consumo de grasas, posiblemente un aporte de hidratos de carbono no sería tan necesario. No obstante, esto va a depender de la experiencia, del nivel del deportista y de otros factores también relacionados. Pero sí bien es cierto que, por ejemplo, se habla de la planificación nutricional. Lo mismo que una planificación del entrenamiento o una priorización, se habla de una priorización nutricional. Y que en función de esos objetivos de entrenamiento hay que buscar unos objetivos de nutrición que nos aporten y nos ayuden a la consecución de esos objetivos de entrenamiento. El problema que tenemos en España, o obviamente en otros países puede ser que también se dé, o en Portugal, por ejemplo, que también trabajo con deportistas de Portugal y otros países, son principalmente que, como no existe una planificación o el análisis de trabajo que se hace hoy en día en ciclismo es prácticamente inexistente, la nutrición pues, muchas veces carece de sentido. Y si bien es cierto que ahora, como este mundo se está actualizando cada vez más y más y más, se necesita de profesionales que constantemente estén estudiando, si bien es cierto que es una tarea complicada. Pero yo si fuera, además que tienen que hacerlo también dietistas en este sentido, o sea, tienen que hacerlo personas que sean o bien graduados en nutrición, técnicos superiores, o en última instancia médicos endocrinos, que se relacionan más con el ámbito a nivel patológico, sobre todo, cuando existe algún tipo de patología. Entonces, en este sentido, es una pregunta bastante interesante y que no tiene por qué consumirse siempre hidrato de carbono. Se puede hacer variedades de los tipos de macronutrientes. Venga, seguimos. José Antonio Sánchez nos pregunta, ¿recomiendas hacer estiramientos después de entrenar para que la recuperación muscular sea mejor? Aquí vamos a romper posiblemente un mito, o no que se rompa un mito, sino que está saliendo evidencia y está saliendo metaanálisis y que recomiendan principalmente que el uso de los estiramientos no sería la mejor herramienta para la recuperación muscular. También hay que valorar qué tipo de estiramiento. Nosotros tenemos como el estiramiento estático de toda la vida, ¿vale? Pero existe también otro tipo de alternativas para la recuperación muscular. Yo soy partidario de que siempre un trabajo de inmovilización va a ser más interesante que el propio hecho de estiramiento. O posiblemente el uso de técnicas combinadas de contracción-estiramiento podría ser algo interesante del ámbito de la fisioterapia principalmente, que es un mundo que desconozco obviamente porque no se puede saber de todo, pero que seguro que algún compañero fisioterapeuta podría darnos más luz también sobre esto. David si nos pregunta, nutrición y entrenar, ¿qué puede tener más importancia? Todo va de la mano, es que no es que tenga más importancia una que la otra. Si no, está bien que tengas una buena alimentación y demás, pero si luego principalmente tienes un potenciómetro y no estás trabajando bien por potencia o estás trabajando en unas zonas que no son ideales para tu perfil o para tu máxima mejora, pues ya está cayendo una pata de la mesa. Al final lo que tiene es todo de la mano. Pero ya no solo la nutrición y el entrenamiento, el componente psicológico es algo que olvidamos muchas veces, el componente técnico-táctico es fundamental. Luisito López nos dice, ¿en pretemporada se debe trabajar el tren superior aún cogiendo masa muscular o solo tren inferior? Todo enfocado a ganar potencia y fuerza, no hipertrofiar. Bien, es que para la propia ganancia de masa muscular, aunque nosotros no lo creamos, sí es cierto que esto en sujetos sedentarios es más fácil de producir porque prácticamente un sedentario, nada que entrene va a tener un aumento de masa muscular. Esto va a depender muchísimo de la prueba. Es decir, yo por ejemplo tengo deportistas de rally que posiblemente le interese ganar un poquito de masa muscular en el tren superior. Pero luego también va a depender del tipo de deportista y de las características y del nivel. Yo sé que esto voy a estar constantemente diciendo depende, pero no puedo lanzar una receta mágica porque no existen las recetas mágicas. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor deportistas que son contrarrelojistas que ya están en un buen peso y quieren a lo mejor o están en un bajo peso deportistas que tienen una buena relación vatio-kilo, pero quieren mejorar en la crono. Posiblemente sería necesario ganar masa muscular, pero una masa muscular que sea específica, que dé transferencia al gesto deportivo. Y luego también esto tiene muchas interpretaciones, o sea, no podemos hablar tampoco de que haya una transferencia de la fuerza u otros conceptos que se han denominado tradicionalmente en el entrenamiento por tradición, obviamente. Entonces, yo lo que enfocaría siempre sobre todo es el trabajo de fuerza, debe estar presente en todo momento de la temporada y luego sobre todo trabajar bien en el análisis de datos, es que es fundamental, si se quiere aprovechar bien el tiempo.
Y creo que en los ciclistas másteres me podéis dar la razón que si es algo que no sobra principalmente muchos ciclistas másteres, es el tiempo. Entonces, es algo fundamental en ese sentido. Venga, seguimos. Pablo Roces Sánchez nos dice, ¿qué recomendarías para evitar los calambres en carrera? Bueno, aquí hay varias estrategias. Por un lado, hay que, desde el punto de vista del entrenamiento, tendremos que tener en cuenta esa potencia crítica o el tiempo que estamos encima de potencia crítica. Por un lado, también tendremos que ver el estado nutricional, fundamental también, sobre todo el aporte de sales a nivel de hidratación y sobre todo en alimentación también con los productos y demás. Y sobre todo tener en cuenta todas esas consideraciones. También la temperatura afecta muchísimo por su aporte en la sudoración, obviamente, pero principalmente si controlamos tanto el aspecto de la potencia crítica como el aspecto nutricional, con un correcto aporte de sales, una correcta hidratación, también un aporte de hidratos de carbono que pueden facilitar, no sé, aumento o absorción de sales, nos podrían dar también un plus en la mejora de los calambres. Si bien es cierto que muchas veces, por ejemplo, hay deportistas que me dicen, no, que los calambres los tengo porque no tomo este producto solamente. Y muchas veces nos asocian que también se han tirado a lo mejor por encima de una potencia crítica a X tiempo. O en base a su potencia han estado por encima de lo que deberían X minutos o X tiempo. Al fin y al cabo, los calambres se van a deber siempre a un conjunto de factores. Bien, hacemos un pequeño impasse, déjame beber agua. Por supuesto, agradezco a los que estáis mirando, por favor, que compartáis este vídeo, que le deis me gusta, sería fundamental para ello. No sé si hemos perdido algún tipo de conexión, a ver. Bien. Reinemar nos dice, ¿qué es mejor para determinar los umbrales? ¿Test de lactato o test de campo? A ver, depende de los medios que tengamos. Un test de lactato siempre va a ser algo más caro económicamente, puesto que ya tienes que necesitar a una persona que esté midiendo lactato, tirita de lactato, un medio de lactato, y luego también dar influencia de ese tipo de lactato. Es decir, tener el mismo uso o sobre todo cómo se termina el lactato muchas veces en situaciones que me encuentro yo con deportistas que dicen, no, el umbral aeróbico está en 2 milimoles de lactato y el umbral anaeróbico está en 4. Y luego nos encontramos deportistas que a lo mejor lo tienen en 8. Y por hacer esa regla lo estamos calculando más. Entonces yo principalmente vería los medios que disponemos y demás. Y luego en cuanto al test de 20 minutos, pues también depende. Se podría incluso sacar umbrales con otro tipo de test. Existen también test incrementales también sin lactato. Incluso se podría utilizar con otro tipo de test. Venga, seguimos. José Manuel con una revilla dice, ¿hay algún método fiable para detectar cuándo se está preparado 100% para hacer el siguiente entrenamiento duro o tipo de variaciones de pulso? Si hay algo que pasa en el entrenamiento es que no hay nada 100% fiable. Eso es algo de que ya me gustaría tenerlo a mí, de tener algo que decía, no, es que con esto ya fijo. Porque hay otros factores asociados al entrenamiento. Factor psicológico, sigo diciendo que hay personas que no tienen apenas tolerancia al esfuerzo. Eso es una cosa que es real y que todos conocemos casos de deportistas que, que no se esfuerzan. O que cuando ya están sufriendo ya dicen, ay, es que hoy es mi día de calidad. Es que ayer ya hice ya mucho, puedo hacer una recuperación hoy, o que depende. Sí es cierto que habría varias estrategias. Podremos medir variabilidad, podemos medir también RPE individual, podríamos también valorar el pulso inicial del día, podemos valorar también la pérdida de velocidad entre series en trabajo de fuerza o la pérdida de potencia entre series. Podemos valorar también el uso del FRC o la monitorización de FRC en gráficas de entrenamiento. O sea, existen mil millones existen muchas metodologías a la hora de sacar datos y tener un contexto general. Pero si sobre todo tuviera que destacar yo algo, sería la opinión del deportista. Eso sería fundamental en ese sentido. Luis G. Matías me dice, Gabriel, ¿qué me dice de la glutamina? Bueno, la glutamina es un aminoácido que se asocia a la síntesis de proteína, que está muy instaurado y se utiliza mucho en el ámbito de la suplementación y que puede ser un buen aporte. Pero veo más importante tener todo el aminograma. Muchas veces veo a ciclistas que solo están tomando glutamina, 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 cuando es interesante dar todos los aminoácidos posibles. El uso de proteína whey en este sentido, por ejemplo, una proteína completa, sería mucho más interesante que el uso de un solo aminoácido. Bien,
Samu Cortajarena nos dice, ¿se puede mantener el nivel de rendimiento con una dieta hipocalórica de pérdida de peso? Bien, aquí deberíamos primero decir o definir el concepto de rendimiento. ¿Qué entendemos por rendimiento? ¿Entendemos por rendimiento el dar más vatios cada mes? ¿Entendemos por rendimiento mejorar nuestro perfil de potencia? ¿Entendemos por rendimiento...? O sea, eso es lo primero que deberíamos preguntarnos. Y por otro lado, yo esto es un ejemplo que yo se lo hice a un buen amigo en el ámbito del gimnasio, que es ciclista, y él estaba obsesionado, es un chico que quería con unos vatios perder más peso, más peso, más peso, más peso. Y yo le comenté que, hombre, es una estrategia fácil entre comillas, es decir, tú pierdes peso y mejoras tu relación vatio-kilo. Pero yo le comenté otra cosa y le dije, vale, todos tienen experiencia en fuerza, ¿no? Todos sabemos cuando hacemos trabajo de fuerza, se habla típicamente de los periodos de volumen o los periodos de definición. Yo a un atleta de fuerza, si yo le digo que tiene que ganar, hablamos de deportistas que están un poquillo más consolidados, no estamos hablando de sedentario, ojo. Si yo hablo con un deportista y le digo que tiene que ganar fuerza comiendo cada vez menos, automáticamente ese deportista, con todo el perdón del señor, me va a mandar a tomar al carajo, básicamente. Entonces, principalmente, tenemos que entender el contexto de por qué. Tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros tenemos una dieta hipocalórica, estamos restringiendo energía que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo lo que está haciendo es adaptarse. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia, básicamente, para que lo entendamos. Entonces, en este sentido, tenemos que ver que el cuerpo va a preferir antes sobrevivir antes que generar una adaptación que va a favorecer a su rendimiento. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, cuando veo deportistas que están enfocados simplemente en perder peso, digo, no es la clave. La clave está en primero ganar vatios. Vamos a ganar vatios. Tengo un balance nutricional neutro. Sigue ganando vatios, sigue ganando vatios, sigue ganando rendimiento, sigue ganando trabajo. Y en el momento que haya un cierto estancamiento o que no tengamos ya vías suficientes para ganar esa mejora ya por la condición física, vamos a meterle más caña al apartado de composición corporal. Vamos a intentar perder, si se puede, grasa corporal, que es un aspecto fundamental. Entonces, creo que ha quedado bastante clara en mi opinión en ese sentido y sí es cierto que esto va a depender muchísimo. Hombre, obviamente una persona con un nivel de vatios igual y bajar peso va a ganar relación vatio-kilo. Pero si nos encontramos con personas que están en 300 vatios y tienen que encontrar con personas de 400 vatios y por ganar peso van a poder estar en puertos, pero en determinado momento de carrera, por no tener ese perfil de potencia, no aguantan una arrancada o una escapada, pues no ganan una carrera. Y muchas veces las carreras no se ganan por umbrales, se ganan también por un perfil de potencia en zonas de tiempo más bajo. Entonces, eso sería verdaderamente más fundamental. Alejandro Ruiz Trujillo nos dice, ¿qué recomienda llevar de comida en una ruta de fondo? Bueno, pues con un aporte de hidrato de carbono y sobre todo también si queréis meter algún tipo de cafeína y demás, sería fundamental. Tenemos ruta de fondo a lo mejor 4, 5, 6 horas y si queréis meter algún tipo de aminoácidos también a lo mejor también puede ser interesante. Pero vamos, que principalmente el aporte de hidrato de carbono debe estar presente en los entrenamientos. De hecho, las recomendaciones de Joe Condru hablan sobre todo en carreras, de 60 gramos hora, en la recomendación. Y en función de las intensidades, desde los 6-8 gramos por kilo de peso hasta los 10-15 gramos por kilo de peso hora. O día, hora, sí, creo recordar. Perdón, hora no, creo que era día, creo recordar. Y luego aparte habría que tener en cuenta otra recomendación aparte. Sobre todo con la ingesta de proteína y demás. Samu nos pregunta, ¿y qué suplementos recomiendas para mantener el rendimiento en una dieta hipocalórica de pérdida de peso? Si yo tuviera que optar por suplementación, yo utilizaría principalmente por creatina en una dieta hipocalórica y también un mayor consumo de proteína. Sería básicamente la suplementación que yo utilizaría en una dieta hipocalórica para perder grasa y preservar la masa muscular. Seguimos. Frank Castro nos pregunta, ¿entreno de fuerza en pretemporada, bueno o malo? Si está bien enfocado, bueno. Si está mal enfocado, malo. Así de claro lo digo. Seguimos, llevamos 44 minutos, nos quedan 15 minutitos, ¿vale? Alejandro Luis Trujillo nos dice, yo en frío me noto atrancado y que no voy fluido en la bici. ¿Cómo lo puedo resolver? Definamos principalmente el porqué de atrancado. O sea, habría que ver también el tipo de intensidad. Esto se produce en un entrenamiento, en una competición. Entonces, esto es fundamental. Si no me aclaras esas cuestiones, es muy complicado darte una respuesta.
Israel Sad Olmos preguntaba, ¿cuál sería una guía de ejercicios básicos para realizar como preparación una pretemporada de bici orientada al cicloturismo cuando no se tiene mucho tiempo? Más que una guía de ejercicios básicos, aquí hay que tirar mucho siempre por la individualización. Es un concepto que siempre se debe buscar y que desgraciadamente muchos ciclistas no tenéis. Entonces, principalmente yo lo que buscaría sería, por un lado, un análisis de todo el aparato locomotor, ver descompensaciones, ver cuáles descompensaciones pueden afectar negativamente al ciclismo y luego trabajar. En cuanto a ejercicios generales, porque supongo que ahora buscar ejercicios, siempre se habla siempre de la media sentadilla, del uso de prensa, el trabajo de extensión de tobillo, por ejemplo, pero no obstante esto no pierde sentido si no se valoran otros tipos de factores y sobre todo ese análisis inicial, que es fundamental. Paco Torralbo Atacho nos preguntaba, ¿cuál es la mejor forma de recuperar después de un entrenamiento intenso? La mejor forma siempre sería un protocolo mixto de descanso, ya si se tuviera, por ejemplo, algún tipo de terapia o sobre todo el uso de terapia manual con fisioterapia o algún tipo de uso de cámaras hiperbáricas, por ejemplo, por ejemplo, bueno, también obviamente el apartado nutricional con un aporte de hidrato de carbono y proteína que son las denominadas recovery, sería buena estrategia. También existen otros tipos de estrategias, aunque sí bien es cierto que la literatura se empieza a debatir sobre todo el uso de agua fría sí, agua fría no, sobre todo si se quiere enfocar en una mejora del rendimiento, se quiere favorecer la aceleración de la recuperación, cosa que una puede ir en detrimento de otra. Entonces hay varias casuísticas en este sentido. Pablo Roce nos dice, ¿qué es mejor, una hora de rodillo o una hora bajo la lluvia? Pues depende de la potencia que generes en una y en otra. Y también del contexto. Obviamente, yo creo que un ciclista máster, creo que normalmente los ciclistas máster no se ganan la vida con el ciclismo. Entonces, yo optaría por una hora de rodillo, no por la fuerza e intensidad, que esto va a depender también del propio deportista y de la estructuración del entrenamiento, obviamente, sino más también por el contexto de prevención, que muchas veces se nos olvida. Seguimos. Daniel Sánchez nos pregunta, ¿cuál te parece el mejor ejercicio de fuerza para ciclistas con problemas de rodillas? Es decir, que es menos lesión por articulación con que se consiga un mejor rendimiento. El problema de que decimos lesión de rodilla, tenemos que identificar perfectamente qué tipo de lesión de rodilla tenemos, esa lesión de rodilla, qué patrones de movimiento nos impide realizar y sobre todo si estos patrones de rendimiento son contraproducentes con el ciclismo. Entonces, primero hay que identificar bien todas esas cuestiones para poderte dar una buena solución al respecto. Sería fundamental en ese sentido. Un saludo para José Tebal, que veo que por aquí se está uniendo. Javi Roa nos pregunta, ¿cuál es el mejor test de FTP para mejorar la categoría Master P5 o P6? Pues bueno, no es que sea un mejor test, es qué tipo de ciclista eres y dime si realmente tengo que realizar ese test para mejorar. Es así de sencillo. Y luego, sobre todo, en cuanto a P5, P6, esto es algo que vamos a presentar nosotros una comunicación en el simposio de fuerza en Madrid la semana que viene. Y si bien es cierto que cuando nosotros analizamos una curva de potencia crítica, si nosotros hacemos estudios de los perfiles poblacionales de los ciclistas, hacer una determinación de umbral o una estimación en base al P5 o P6 es un poquito arriesgado. Porque esto va a depender muchísimo de la individualización de cada deportista y el problema es que hace falta fórmulas más exactas o test más exactos para la estimación, cosa que todavía se está trabajando en ello. Entonces, bueno, yo principalmente te daría todas esas consideraciones. Seguimos. A ver, no sé si veo más preguntas por aquí. Creo que las he contestado todas de momento. ¿Falta alguna más? Nos quedan 10 minutitos. A ver. Por supuesto, chicos, los que estoy viendo aquí, por supuesto agradecer la participación y como siempre, que compartáis este vídeo en grupos, en redes sociales. Cuanto más lleguemos, pues más nos vamos a poder beneficiar en esto. Venga, 10 minutitos y acabamos. Venga, a ver si hay más preguntas por aquí. Creo que de momento ya no hay más preguntas. A ver, Ciclismo Master, ¿me podéis dar alguna información más por aquí?
Bien, vamos a ver qué tal. Venga, si vemos que ya no hay más preguntas, en 5 minutitos cortamos, ¿vale? Venga, más preguntitas. A ver. Creo que ya habéis quedado ya sin duda. Venga, vamos a ver si queda alguno. Creo que ya no puedo bajar más. A ver si, ¿no? Bien, seguimos. Veo que se está conectando más gente también. Creo, si me podéis comentar, a ver si se me pasa alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que me haya saltado o no? Venga, pues dejamos otros 3 minutitos ya si queréis y acabamos, ¿vale? Mm, Bien, pues si queréis podemos ya concluir este directo. A ver. Alberto Gómez dice, ¿cuándo será el próximo directo? Bueno, de momento no tengo planificado ya más directos. Sí es cierto que hay planificado algunos vídeos más con Bor, donde hablaremos sobre todo de, por ejemplo, el uso de sales, uso de proteína en ciclismo, en deporte de resistencia y algunas temáticas más que iremos ahora relacionando y demás. Pero este será el último directo del año. Ya estaba bien porque ya llevo ya un mes de eventos de divulgación, artículos y demás. Y sí es cierto que escribiremos también algunos artículos también publicados en redes sociales. Así que nada, yo animo a que me sigáis. Y yo por mi parte nada más. Despediros, dar gracias al Ciclismo Master por esta colaboración. La verdad que es una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Agradecer también a los patrocinadores, Valdubay Torres del Campo, Glover Biker y Bor España por su continuo apoyo, sobre todo durante este año y esta temporada. Y por mi parte nada más. Estamos en redes sociales y para lo que necesitéis, nos vemos pronto. ¿Vale? Un saludo.